El valor no es el número que damos, sino cómo somos capaces de construirlo y defenderlo. Valorar siempre ha sido interpretar el mercado, pero cada vez más también explicar y justificar esa interpretación. Tenemos más datos y más herramientas, así que el valor, ¿en qué medida sigue dependiendo del criterio del valorador? Hoy es más fácil obtener un número y, por tanto, es necesario así también ser más exigente y es obligatorio justificar cómo se construye, cómo se fundamenta y cómo se defiende. Es obligatorio que seamos transparentes. Buenas tardes, soy Pablo Ferreras, director del curso de valoraciones siguiendo estándares internacionales de la Fundación Escuela de la Edificación, que es asignatura curso a su vez del máster de gestión inmobiliaria que dirige José Manuel Sánchez, y estamos aquí hoy para ver un poco cómo analizar cómo se están haciendo las valoraciones inmobiliarias hoy en día y qué evolución normativa nos viene para 2028. Pues ya tenemos por ahí el borrador de las nuevas normas internacionales de valoración que están en fase de consulta, por si queréis participar, es abierto y es libre en la página del IVSC hasta el 30 de abril. Nos acompañan hoy, y lo voy a hacer por cercanía, Natalia Güejes Ponce, valoradora registrada RICS, que trabaja en BNP Paribas y viene representando Real Estate, perdona, no en el banco no, y viene representando a ACI, a la Asociación de Consultoras Internacionales. A su izquierda está Ana Vinkowska, de JLL España, Head of Office y ESG, ¿no? Y miembro RICS también y valoradora registrada. Y al fondo, lejos de mí, Jorge Dolz, secretario general de la Asociación Española de Análisis del Valor, de la AEU. ¿Ves? Me pasa por meterme en los acrónimos. Buenas tardes a todos. Tenemos una hora y para aprovecharla, porque hay muchos temas, como habéis visto, hemos sido muy ambiciosos, pues hoy voy a intentar leer más de la cuenta, precisamente para acotar esos tiempos y que así nos dé tiempo a llegar a todo y que no nos enredemos en cosas paralelas. Hoy no queremos hacer una sesión que se quede en teoría y para eso contamos con ellos para hablar de práctica real. Haremos introducción de cada uno de los temas, cómo se están aplicando las IVS a día de hoy y el Red Book de 2025, cómo se están incorporando los criterios ESG, ASG, qué impacto está teniendo la IA en las valoraciones, y para eso también hablaremos del estándar que acaba de emitir, bueno, se emitió el año pasado, pero es de obligado cumplimiento, de RICS para todos los surveyors, para todos los miembros de RICS y empresas reguladas por RICS desde el 9 de marzo, y también hablaremos de este borrador en consulta de las normas internacionales de valoración 2028, que parece que está lejos, pero se publicarían en 2027, si no me equivoco, Jorge, tú que estás más metido en temas del IVSC. Como os he dicho, contaré los tiempos, voy a ir haciendo una serie de preguntas. No sé, creo que tenéis acceso al micro, pero por favor silenciarlo, y si eso al final en el chat nos vais haciendo preguntas y las contestamos al final, ¿vale? El primer bloque va de cómo estamos valorando las valoraciones inmobiliarias. Estamos en el contexto del máster de gestión inmobiliaria en 2026, siguiendo estándares internacionales. Y sobre esto, como preámbulo, entre las IVS de 2022 y las de 2025 realmente no hubo una revolución metodológica, pero sí tres cambios que yo creo que debían notarse. Se separaban claramente los datos de los inputs, es decir, los inputs son los datos que aplicamos a nuestros modelos, los datos son lo que observamos y cogemos del mercado, y los modelos. La segunda parte fue reforzar el papel del juicio profesional frente a los automatismos, las AVM. Acordaros, ahora ya todo lo tenemos como muy asimilado, pero estamos hablando de la evolución de 2022 a 2025, y luego empezar a integrar los criterios ESG en el análisis cuando fuera, decían las IVS, dice, cuando sean medibles y relevantes. En el fondo, el cambio fue menos en el número final y más cómo se construye y se fundamenta el valor. Pregunta para todos, así que
vais por orden, como queráis. Si tuvierais que describir en una frase cómo se está valorando hoy en España bajo estándares internacionales, ¿qué ha cambiado de verdad y qué sigue prácticamente igual desde que entraron en vigor esas normas en el 2025 y esos cambios que he citado? Vamos, he citado así como los más relevantes. ¿Voluntarios o elijo yo dedo? Pues mira, por nuestra parte, por ejemplo, desde BNP, bueno, y desde la ACI, una de las cosas que hemos incorporado es en los términos de contratación especificar el tema de que se incluye ya un análisis de ESG, pero no desde la parte de análisis de riesgo, sino simplemente un análisis de los datos que el cliente nos mande de ESG. Y lo incluimos tanto en los términos de contratación como en el informe, que eso antiguamente, a no ser que te lo pidiese un cliente de manera específica, nosotros no lo teníamos que incluir. Y desde el 2025 ya incluimos un apartado de ESG en el que hablamos un poco de qué es el concepto de ESG, que realmente la gente lo confunde mucho con el tema de sostenibilidad, y cómo, vamos, y básicamente cómo se aplica. Tienes que hablar un poco más alto, yo creo que se oye poco, sí. Vale. Y, vamos, por nuestra parte yo creo que eso es un poco lo que más ha afectado a día de hoy. Y luego el tema del valor de mercado, de cómo aplicarlo y cómo realmente afecta esto al valor. Muy bien. ¿Ana? Sí, de acuerdo. Yo creo que la parte más significativa ha sido la de ESG, ¿vale? Entonces, porque yo creo que en el tema metodológico y todo ya estábamos trabajando todos relativamente alineados siempre. No se ha notado tanto el cambio como en el apartado de ESG y estamos... Yo diría que estamos en la implementación gradual, ¿vale? O sea, dependiendo del mercado, dependiendo del activo, del cliente. Entonces, en esto estamos. Muy bien. Desde la EUE, quizá lo que estamos observando en general en todo el sector de la valoración Sube un poco, por favor. es un proceso de profundizar mucho más en la argumentación de todo el proceso de valoración, siguiendo también la estructura de las IBSC. Lo que sí vemos es que cualquier paso tiene que estar argumentado y documentado. Eso se trasladó con la versión del estándar internacional de 2025 y se está profundizando con el borrador que se pretende introducir en 2028. Natalia, en tu día a día, entonces, ¿dónde dirías que se está notando más? ¿En la parte del ESG o en esto de especificar en los términos de contratación no solo el ESG, sino también otro tipo de cosas? A ver, una de las cosas que más hemos notado es que hemos tenido que actualizar los términos de contratación, nuestro template de términos de contratación, porque ahora tienes que incluir más datos, tienes que incluir todos, por ejemplo, todo el proceso, que eso se va a incluir ahora para el 2028, pero todo el tema de lo de controles de calidad, todo el tema de las revisiones, de quién revisa o quién no revisa internamente. O sea, son cosas que ya hemos introducido en los términos de contratación, aparte de ESG. O sea, realmente es un poco lo que dice Ana. En el día a día, en el trabajo, no se nota. O sea, simplemente que has añadido un apartado más que tienes que analizar dentro del informe, pero aspectos cálculos y efectos metodología no ha cambiado. Muy bien. Ana, ¿y qué es lo que más os están exigiendo hoy los clientes? ¿Más análisis? Todo. ¿Más capacidad de justificar? ¿O seguimos con la eterna lucha de los valores? Un poco de todo en general, pero yo diría que énfasis está en justificar, ¿no? En justificar, saber justificar y defender el valor. Yo diría esto va conjunto, que luego en el análisis técnico de metodologías sigue siendo fundamental, por supuesto, pero nuestra capacidad competitiva está en justificar el valor, ¿no? Y los clientes internacionales lo que nos están pidiendo es documentarlo bien, o sea, explicación clara por qué, con qué datos, qué fuente de datos hemos utilizado para valorar, ¿no? Justificación de nuestro propio juicio, hacerles entender nuestro pensamiento a lo largo de la valoración, por qué y por qué esta decisión no otra, ¿no? Nos piden sensibilidades en los escenarios, por ejemplo, porque estamos en la situación en la que estamos, la gente tiene que saber, o sea, el valor al día de hoy es este, pero ¿y si la tasa es esta o la renta es la otra? O sea,
la sensibilidad al valor es muy importante también para ellos. Y, por supuesto, la incorporación de ESG, pero eso te digo, eso ya lo hablaremos un poco Hablamos ahora adelante. del ESG. Jorge, si tuvieras que hacer una foto del sector de las valoraciones hoy en 2026, ¿qué tendencias y novedades estáis viendo en tipologías, encargos, requerimientos de los clientes? En tu parte, claro. Estamos hablando de... A ver, la orden ECO sabemos que no se incorporaría en este concepto de estándar internacional, pero está plenamente alineada en grandes rasgos con el estándar de ABS. Es el sector financiero el que está introduciendo los cambios más notables en la valoración desde 2025 a nivel europeo y también a nivel nacional con la modificación de nuestra normativa de valoración hipotecaria. No quiero repetir la cuestión de los criterios y los indicadores ESG, pero ese es el más notable. Quizá la encuesta que ha desarrollado el Comité Europeo de IBSC es que también la cuestión de la gestión del dato y de los modelos, como la tecnología se está implantando cada vez va a ser más difícil explicar todos los procesos internos que tiene la tecnología y eso se va a notar mucho más en auditoría y en resolución de conflictos. Pero desde nuestro prisma la foto es, claro, nosotros tenemos la visión de nuestro negocio, que es el hipotecario. Es bastante estable la dinámica en cuanto a encargos. Seguimos con 2/3 de tasaciones hipotecarias, 2 de cada 3 encargos son tasaciones hipotecarias. Bueno, 2/3, antes era el porcentaje, entiendo que sería superior, ¿no? Se ha incrementado ligeramente, o sea, estamos ahora mismo en máximos históricos. Muy bien. Claro, responde también al ciclo inmobiliario en el que estamos actualmente. La valoración contable ha bajado y sí que tenemos estabilizado otros encargos. Dentro de esos otros encargos podemos integrar lo que es la valoración bajo criterios de estándar internacional. Pues, Ana, tipologías, novedades... Pues sí, bueno, yo diría que estamos un poco en un poco de transición, ¿no? Porque seguimos siguiendo estándares internacionales muy exigentes a la hora de valorar, ¿no? Nos estamos adaptando a nuevas tecnologías dentro de valoración y, por supuesto, la explosión de nuevos tipos de activos, ¿no? Que ya no es la oficina de retail tradicional que manda ahora, que es donde más trabajo, digamos, hay, sino son las nuevas tipologías de activos como data centers, storage, flex living. Todo esto ha dominado un poco cómo valoramos qué es lo que el cliente necesite. Y también lo que se valora mucho es la velocidad, ¿no? La velocidad en la que tenemos que entregar y tenemos que explicar todo, sin, por supuesto, comprometer la calidad del entregable. Entonces, aquí estamos ajustándonos entre hacerlo todo correctamente en un tiempo ajustado con las calidades muy buenas y con nuevos activos por el medio. Estamos un poco ahí en transición, yo diría así. Natalia, activos novedosos, bueno, los ha citado ya, supongo que coincidís. Entonces, si ella ya ha dicho los activos y coincidís, a ti te pregunto por clientes. ¿Los clientes siguen siendo los mismos o ha aparecido nuevos tipos de clientes? Realmente los clientes, la tipología de cliente yo estoy viendo que es prácticamente igual. Es verdad que en España lo que estamos notando es mucha más intervención del cliente internacional, del inversor internacional, porque ahora mismo tienen todos puesto el foco en España, porque en relación con Francia, con Alemania, por ejemplo, es mucho más barato cuando la rentabilidad es muy similar. Entonces sí que notamos el tipo de inversor que es más, ya digo, tirando internacional, pero eso y que te piden un poquito el más allá. O sea, yo lo que estoy viendo más que el tipo de cliente es ese cliente te pide como ese más, que ya no es una valoración antes que era la oficina tal cual, sino que te dicen, oye, y analízame si puedo hacer el cambio de uso. Y con el cambio de uso, ¿cuánto podría valer esto? O sea, más análisis, o sea, te metes un poquito más en análisis urbanístico y un poquito más temas un poquito más complejos en los que necesitas ayuda de un tercero. Pero eso es lo que estoy notando yo, más que el tipo de cliente que como tal no está variando realmente, es el que te pide el cliente, la exigencia. Que es, al final es menos tiempo y más cantidad de análisis quizá. Y ahí, que estábamos comentando antes de empezar, la fina línea entre la consultoría y la valoración, ¿no? Como sí. comentábamos, ¿no? Que sí. El consultor siempre tiene que valorar
pero el valorador solo valora, y ahí está el tema de los conflictos de interés, y más en compañías como las vuestras, que también tenéis apartados de departamentos de intermediación y departamentos de capital markets que están en Por supuesto, estas líneas de negocio están muy divididas, pero también en JLL, dentro de nuestro departamento, que nos llamamos Value and Risk Advisory, ¿no? Que hay gente que se dedica a valor y hay gente que se dedica a riesgo. Entonces, ahí hay clara distinción entre tipo de análisis que se pueda hacer. ¿Algún comentario, Jorge? Porque sí que es verdad que muchas de estas operaciones, creo, que van acompañadas a veces de financiación en España, ¿no? Y van en paralelo y coexisten, iba a decir los dos modelos, no es que son dos modelos, es que son dos finalidades. Sí. ¿Y cómo hacéis ese encuentro? O sea, ¿cómo...? Bueno, yo lo que sí que veo es que hay un desarrollo paralelo en metodología, es decir, no hay mucha diferencia entre una metodología doméstica de nuestra normativa de evaluación ECO, por ejemplo, respecto a un RICS o la IBIS, pero sí que se bifurcan luego cuando entra la finalidad en juego. Es decir, cuando tienes que valorar riesgo, que es lo que nos piden las entidades financieras, ahí ya tienes que ajustar el valor de mercado. Tienes que determinar lo que es el property value, que ahora mismo en Europa, por cierto, se está empezando a implantar. Yo creo que es el cambio más notable entre estándares internacionales y la orden ECO. Ese ajuste sobre el valor del mercado, pero lo que es el desarrollo metodológico, yo creo que vamos de la línea y también en la línea de argumentar todo el proceso, ¿no? Yo estaba pensando cuando Natalia y Ana hablaban de plazos, claro, cuando tenemos mucha presión en plazos, la calidad de la independencia sí que se puede ver afectada. Por supuesto. Entonces, mucho ojo con esa cuestión porque no es baladí. Sí, obviamente, pero o sea, las exigencias son las que son y tenemos que cumplirlas, ¿no? Entonces, yo creo que también es hablar con el cliente y hacerle ver lo que quiere realmente y lo que puede recibir en el plazo que necesite, ¿no? Entonces, yo creo que mientras el cliente lo sepa y todos estamos cumpliendo con los objetivos, llegamos a conclusiones y llegamos a plazos razonables y muy buenas calidades. Bueno, pues como los tres ya habéis hablado del tema de ESG, de ESG, de ASG, como lo queramos llamar, ya de hecho os habéis metido en el bloque 2 antes de empezarlo. Pero cuando te invitamos desde la Fundación, Ana, era porque habías dado la charla hace año y medio y me pareció interesante que hace año y medio nos contaste que se acababa de aparecer esto en el libro rojo y en las... Bueno, de hecho no habían empezado. No había todavía. No había empezado, no se habían publicado, ya, sí. pero ya estabais. Y año y medio después, venga, la pregunta del millón. Ahí seguimos. ¿Cómo estamos y qué ha pasado? Sí, yo creo que aquí la última vez que hablamos, que la falta de los datos, ¿no? Que nosotros pedíamos siempre una cantidad de datos muy importante y lo que nos llegaba era prácticamente, vamos, nada, no se podía trabajar con ello. Había unos clientes que igual sí que tenían un poco más elaborado este tema, pero aquí sí que puedo decir que sí que se ha notado la diferencia. O sea, nosotros pedimos en nuestro checklist, que creo que todos los tenemos, ¿no? Lo obligatorio que hay, incluso más allá, y la cantidad de datos que recibimos es completa o casi completa, ¿no? Nosotros hacemos nuestro scoring de riesgo, por ejemplo, según cada activo, y también medimos cuánto de completo han sido los datos aportados, porque claro, no es lo mismo si te da un riesgo bajo con 30% de respuestas recibidas o un bajo a 90%. Y sí que se ha notado que tenemos cada vez más información. Pero aunque tengamos esta información, otra cosa es que lo podemos transmitir al valor, ¿vale? Entonces yo creo que todavía seguimos en la interpretación de estos datos. Estamos en una fase un poco incómoda, ¿vale? Yo diría, ¿por qué? Porque tenemos los datos, pero no siempre los podemos traducir al valor. Entonces, yo hablaría aquí de tres diferentes formas en las que podemos abordar esto. O sea, la primera es que nosotros pedimos los datos y digamos, mira, estas son las características que tiene, estas son las certificaciones que tiene y este es el activo. Y esto es lo mínimo que
puedes hacer y es en lo mínimo aceptable en el informe, ¿no? Luego ya podríamos pasar al segundo paso y en el segundo paso sería como un análisis de riesgos, ¿vale? ¿No? Que este activo puede estar obsoleto porque tiene la certificación energética G no puede que no cumpla con nuevas regulaciones y subrayar los riesgos, ¿no? Que es lo más fácil, digamos, de justificar en el informe de valoración. Entonces, primero lo escribes, luego justificas los riesgos. Y luego el siguiente paso es cuando hay datos claros de mercado que te permiten cuantificarlo, ¿no? Cuantificar que este activo ha tenido unos problemas en comercialización porque su certificación energética ha sido baja. Entonces, esto es un riesgo claro que podemos demostrar que en la valoración que el riesgo es más alto, entonces así se ve afectado el valor, ¿no? De este activo. O que teniendo las certificaciones muy altas, pues tiene las rentas con premium de rentas, que nosotros en JLL hacemos los estudios, cuánto premium de rentas puedes recibir según las certificaciones que tiene cada edificio de oficinas y aquí puedes justificar que pues, este premium de renta es porque esta es la certificación. Pero son casos muy aislados todavía y estamos en principio de proceso. Bueno, esto está aquí para quedarse. Otra cosa es que estemos, como decíamos antes también, en la fase en la que entramos en el análisis, pero a lo mejor todavía no está entrando. Estamos madurando y estamos mucho mejor que estuvimos hace un año y medio. Pero, y también los clientes por ejemplo, los clientes lenders, dan muchísima importancia a esto. ¿Por qué? Porque ellos, claro, cuando prestas el dinero, no lo prestas solo hoy, sino lo vas a tener en la cartera por los próximos 5 años. Entonces, tú te tienes que asegurar de los riesgos en los que te estás metiendo. Entonces, para ellos es un apartado clave. Muy bien, pues nada, y aprovecho para decir que hemos liado a Ana para que dé una clase en el curso sobre todo esto y el data list, porque es que sí o sí, hoy día, si estamos hablando de valoraciones siguiendo estándares internacionales, esa parte es fundamental, aunque, Natalia, ¿está aterrizado? ¿Cómo lo ves tú en la práctica? Yo creo que es un poco lo que hemos ido comentando justo antes de empezar, que en el día a día, o sea, lo vemos. Es verdad que a nosotros, respecto a lo que has dicho, cuando mandamos ese checklist nuestro, no nos lo devuelve casi nadie. Claro, eso te iba a preguntar. O sea, tenemos mucha respuesta. Casi nadie. Entonces, claro, al final es un poco un análisis a ciegas. Y luego una cosa que sí que vemos en el día a día es que, claro, o sea, como a nivel nacional todavía no se le da tanta importancia, pero cuando viene por ejemplo, un tenant de fuera o una marca un poco más internacional, sí que te exige una certificación para entrar a un edificio, por ejemplo, de oficinas. Bueno, y luego en función de tipologías. Las oficinas o el industrial, por ejemplo, a día de hoy sí que se tiene mucho en cuenta, pero en otras tipologías no tanto. Entonces, en el día a día lo revisamos, pero lo que digo es un análisis a ciegas totalmente, en la mayoría de los casos. Y sí que es verdad que los únicos que nos hacen entrar un poquito más en profundidad en un análisis suelen ser los lenders. O sea, los financiadores sí que exigen, pero porque... O sea, son los que más nos aportan, me refiero, más información nos aportan y nos piden que pero por lo que os estoy entendiendo, seguimos entonces, no como hace año y medio, hemos avanzado en el análisis, pero estamos un poco en el concepto del brand discount, ¿no? De que es la separación entre los que lo tienen y los que no lo tienen en activos prime, activos institucionales, esos todos ahora mismo está pasando, por ejemplo, en Inglaterra, pues que ciertos activos o lo tienen o no pueden. En Inglaterra lo tienen un poco más fácil, ellos tienen... Ahí yo creo que están mucho más avanzados que nosotros, ¿eh? Lo tienen mucha más trazabilidad de la información. No lo tengo muy claro, pero ellos tienen una obligación o unas regulaciones mucho más específicas si hablamos de certificaciones energéticas. Aquí al día de hoy, excepto que de residencial, de nueva construcción, que tiene que ser el A o el B, pues en otros no tienes todavía... Todos los edificios públicos, ¿no? Sí. Están obligados a... Pero estamos en ello y en UK lo tienen
más estandarizado, diría. Jorge, a nivel sectorial de las tasaciones también estáis avanzando, pero ahí vais avanzando también porque os van, al igual que los clientes, os va la regulación, lo que viene de Europa, ¿no? El regulador aquí en España. Sí, correcto. Al final es por imposición regulatoria y porque clientes, al final la entidad financiera. Ana acaba de dar un esquema de lo que hemos seguido desde la AEV para desarrollar un estándar de sostenibilidad, es decir, primero el mínimo a efectos de transparencia que podemos ofrecer al cliente para mejorar el servicio. Y vamos a alertar de los riesgos climáticos y medioambientales a los que se enfrenta este inmueble a medio y largo plazo, que es lo que nos pide el sector financiero. Y en ese sentido, pues hemos desarrollado un estándar con un mínimo de 6 indicadores, aparte de la eficiencia energética, que sería el indicador más objetivo, más medible dentro de la taxonomía que se nos establece. Y hemos establecido los riesgos de inundación costera y fluvial, el riesgo de desertificación, incendio forestal, los riesgos volcánicos y sísmicos. Volcánicos acotados solamente a Canarias. Pero ese es el listado de indicadores mínimos que hemos establecido para las 21 sociedades de tasación homologadas del Banco de España que tenemos en la EV. Pero claro, luego si tú tienes una sociedad de tasación que opera en País Vasco o en Asturias, pues posiblemente también considere la contaminación del terreno, por ejemplo, por la industria que está implantada en esa zona. Es decir, España precisamente es un lugar con mucha riqueza climática y nos enfrentamos a escenarios diferentes. A pesar de que los riesgos climáticos y medioambientales, si miramos el informe del Banco Central Europeo, al final vemos que todos los países del sur, de la vertiente mediterránea, compartimos riesgos climáticos y medioambientales. Claro. Es una escala tan exagerada que trasciende a la escala inmobiliaria. Con lo cual, muchas veces el valor de mercado ya está recogiendo implícitamente el riesgo climático y medioambiental. La clave es cómo lo expresamos, qué porcentaje de ese líquido corresponde al indicador climático y medioambiental. Ese es el reto que tenemos por delante y que con el desarrollo tecnológico pues esperamos poder resolver. El mercado no siempre lo refleja. Esto es así. Es decir, puedes tener, por muchas danas que tengamos cada 50 años en Valencia, porque esto se repite cada 50, 60, 70 años, lo digo por experiencia que soy de la zona, la gente va a seguir viviendo ahí y el mercado va a seguir demandando vivienda en zona que puede ser inundable cada 50 años. ¿Cómo refleja el mercado ese riesgo? Pues es que no está claro. No está claro. O sea que eso que os decía que tenía la frase preparada, ¿no? Con mi prejuicio de que los criterios ESG estaban en el análisis, pero todavía no están en el valor, no iba muy desencaminada, ¿no? No, pues en algunos casos sí, pero muy poco. Veremos dentro de año y medio entonces, Veremos ¿no? dentro de otro año y medio, efectivamente. Bueno, pues hemos hablado mucho de ello porque la verdad es que es una cosa que es como que está ahí, pero como no podemos agarrarla, por lo que decís, no es tangible y parece que el humano si no lo puede tocar no vale, pero todo el trabajo para poder llegar a tocarlo yo creo que es lo que básicamente estáis diciendo. Está fundamentado sobre todo, como siempre, en todos los cambios, en la presión del regulador o de los reguladores y en la presión de los clientes. Y así nuevamente los valoradores nos vamos adaptando. Lo que va cambiando siempre que cambie un estándar es que son más cosas a considerar. Por eso decía que tenemos más herramientas, pero también el criterio profesional del valorador se ha incrementado. Si miramos 10 años atrás, en todo lo que antes se presentaba un informe de valoración, me da igual que fuera una tasación hipotecaria, que una valoración RICS, ¿no? Bueno, pues todo esto es parte de la evolución y de tener todo tan a mano. Pues precisamente, hilándolo por ahí, vamos a hablar ahora del tema de moda. Bueno, no sé si el tema de moda o el tema que nos ha atropellado, que es la inteligencia artificial. Y antes de haceros alguna pregunta, pues no sé si estáis muy al tanto del estándar que ha salido, pues os voy a leer un poco un pequeño resumen para ponernos en situación y contexto. El nuevo estándar de RIC sobre el uso responsable de la inteligencia artificial, no solo en valoraciones, sino en la práctica de cualquier miembro de RIC o empresa regulada por RIC, pero que, como veis, al igual que todo el tema de las sociedades de tasación en España, por el modelo único que tenemos, pero que están agrupados y podemos ver que está debajo del paraguas de las normas internacionales de valoración. De hecho, tenéis un estándar sobre ese tema que os recomiendo en su página web, ¿vale? Que no estamos hablando de dos mundos distintos, sino estamos hablando de finalidades distintas, eso lo dejamos siempre muy claro.
Pues esto del estándar, yo creo que como todos los estándares de RICS, sobre todo este que es de carácter de conducta, no te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer, pero sí cómo lo tienes que integrar en tu trabajo, ¿vale? Y en ese sentido, la idea clave es que RICS no prohíbe el uso de la IA, solo faltaba. Al contrario, reconoce que ya forma parte del proceso, pero deja muy claro que no sustituye al valorador. Hasta aquí no nos ha dicho nada nuevo. Para que una valoración sea válida bajo RICS, el resultado no puede venir directamente de una herramienta, sino de un modelo automatizado o de un sistema de IA sin más. Esto ya hablábamos de los AVMs. De hecho, yo he llegado a la conclusión, un poco personal, no sé si estáis de acuerdo, que la IA es una especie de AVM conceptualmente, es decir, es un modelo que metes datos y da datos, pero el conocimiento de ese modelo es lo que tienes que demostrar y es lo que nos está pidiendo el estándar. Además, el estándar pone el foco en 4 aspectos: la calidad de los datos que se utilizan, obviamente, la comprensión de cómo funciona la herramienta, la revisión crítica de los resultados y la transparencia hacia el cliente sobre el uso de las tecnologías. Hoy ya creo que nadie se va a escandalizar, o no debería, si le dices a un cliente que has usado IA para hacer algo. Porque todo el mundo, bueno, los hay que se usa para preguntarle tipo Google, o los hay que ya hacen auténticas virguerías. Con esto. El mensaje es bastante claro en el fondo. La IA puede ayudar en el proceso, pero no puede sustituir el criterio profesional ni la responsabilidad del valorador. En su Redbook del 2025, RICS ya dejaba muy claro que una valoración apoyada en AVMs, automatizaciones o procesos o modelos asistidos o producidos por IA, solo puede considerarse Right Evaluation, o sea, una valoración formal emitida por un valorador que la pueda firmar, si ha habido aplicación adicional de un concepto que venía en las IVS del 25, juicio profesional, ¿vale? Además, el uso de la IA no está prohibido, pero exige proporcionalidad en verificación de datos, los inputs que hablábamos antes, esos datos que tú coges para tu modelo, evaluación de los resultados y transparencia con el cliente o cualquier usuario previsto en las valoraciones y demás cuestiones éticas, técnicas y legales. Es decir, ¿qué proveedor de IA en el estándar se especifica? Que, por ejemplo, para las empresas reguladas por RICS, que tienen que tener en cuenta al proveedor que les haga la IA, tiene que tener en cuenta de dónde vienen esos datos, hasta habla en un apartado de temas que van con la sostenibilidad otra vez, que va de que tienes que estar un poco enterado de cómo funciona tu IA. Normalmente los resultados que tienen impacto material en la prestación del servicio, o sea, los que serían, porque esto también pasó el otro día en la presentación del estándar de las normas internacionales, claro, ¿qué le dices al cliente que usas en la IA y que no? Porque ¿hasta dónde pones el límite? Claro, porque antes buscábamos en Google o seguimos buscando en Google y no le decimos al cliente he buscado en Google, ¿no? Entonces, ¿qué concepto es? Las que tienen impacto material, dice el estándar. Por ejemplo, resultados que resumen documentos y en los que luego se confía para redactar un informe. Edificio de oficinas, 40 contratos, leértelos. Bueno, pues a lo mejor los metes en la IA, pero claro, luego hay que hacer una revisión posterior, ¿no? Pues eso deberíamos, tanto en los términos de contratación como en el informe final, explicar que hemos utilizado eso y que luego lo ha revisado un valorador con juicio profesional. Los resultados que redactan total o parcialmente una opinión, obviamente, o los resultados que recomiendan qué parte del edificio investigar en caso de un fallo. Imaginaros que no estamos hablando de valoraciones, estamos hablando de otro tipo de quantity surveyors o ¿vale? De temas de obra. Entonces, bueno, eso es la interpretación. Y el borrador del que hablaremos luego, bueno, ya estamos hablando, va más allá, porque integrará todo esto, como decíamos, en los términos de contratación y en el informe. Y en todas las partes, en todas las normas internacionales de valoración, si en el borrador ya viene especificado el uso de la IA. IA. Hoy es el tema estrella en todo, pero en la práctica, ¿qué y cómo se está usando en la valoración? Venga, ahora os toca hablar a vosotros. Empezamos por Natalia. En vuestro día a día, ¿la IA está cambiando cómo valoráis o más bien cómo trabajáis alrededor de la valoración? A ver, yo te diré que en nuestro día a día aún la IA no está integrada en el flujo del trabajo. O sea, realmente a lo mejor es porque aparte de consultora somos banco, entonces tenemos mucho tema de limitaciones con el uso de herramientas que se nutran de internet, básicamente. Entonces, creo que en ese tema sí que estamos un poco más limitados. Lo usamos, te diré, para nosotros lo que tú has dicho, el AVM es una IA. Entonces, sí que te diré que para carteras, para valoración de carteras, sí, lo más habitual es que tú tiras una AVM y luego calibras ese modelo. Entonces,
Es verdad lo que estaba diciendo precisamente Rick, que tú inicialmente tienes que hacer una buena limpia del data tape, porque los data tapes suelen llegar como llegan, tienes que limpiarlos bien para, sobre todo para que esa información que tú subas a la OVM te dé un resultado fiable o medianamente fiable, y luego siempre pues manualmente revisarte una muestra para luego terminar de calibrar el modelo. O sea, al final yo creo que es un poco, la IA es un complemento, es básicamente lo que dice Rex. No nos va a sustituir realmente porque necesita siempre una mano humana que revise esos datos. Y sobre todo lo más importante, que es una cosa que yo creo que no se dice habitualmente, pero es, tú tienes que saber cómo preguntar a la IA cuando usas la IA. O sea, no es pues lo que hace mucha gente. Oye, dime qué... No tiene nada que ver con valoraciones, pero dime qué condimentos para hacer esta comida. No, tienes que preguntar bien. O sea, si no preguntas bien, los datos tienes mucho más riesgo de sesgo, mucho más riesgo de errores. Entonces, creo que es una cosa que, bueno, que ya lo hablaremos luego con el tema de la nueva versión de las IVS, pero que hace mucho hincapié en eso, en que tienes que estar continuamente formado y tienes que formarte en cómo trabajar con la IA, aparte de entender el modelo y cómo usarlo. Pero la cuestión más polémica, entiendo, digo, de todo lo que he dicho del estándar es, creo que el uso de la IA ya está asumido, y es como cuando empezamos a usar Google, o cuando empezamos a usar, por irme más allá, y perdonad por los años, vosotros sois más jóvenes, pero el idealista, claro, yo cuando empecé a hacer en el mundo de las tasaciones íbamos a comprar el segunda mano, y luego apareció el idealista, y luego apareció otra página web, y luego, quiero decir que todo va evolucionando y vas basando mucho de tu trabajo en todas esas herramientas que tienes ahí. Pero aquí se da una circunstancia adicional a todo ese cambio evolutivo, que es cómo se lo transmites al cliente y cómo lo asume el cliente. Porque, Ana, esta va para ti. Supongo que habrás oído muchas veces, si al final metéis datos en un Excel, si ya tenéis un modelo, dime cuánto vale esto. No, lo tengo que analizar. No, pero si es que esto es muy simple. Si yo sé que solo utilizáis un Excel, pues imagínate ahora con la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que lo encaja el cliente y cómo lo estáis aplicando en JLL, que sé que tenéis? Sí, bueno, se utiliza y mucho. Yo diría eso, pero claro, no en todo y no de cualquier manera, ¿no? Nosotros, yo diría, en JLL tenemos como un ecosistema tecnológico, hemos desarrollado herramientas, estamos formados, cada vez por tres tenemos unos formaciones acerca de cómo utilizar la IA, ChatGPT. Nosotros tenemos herramientas específicas para analizar los contratos. O sea, todo esto lo utilizamos mucho. Eso sí, siempre con muchísima revisión. Y un juicio nuestro... Sí, el juicio profesional. Pero... Es juicio profesional, tienes que validar todo lo que está saliendo de eso, pero eso nos ayuda mucho a trabajar nuestro día a día, lo que antes estábamos hablando de los plazos, ¿no? O sea, no es, te puedes ajustar los plazos de valoración, pero tú necesitas automatizar ciertos procesos sobre los que tú puedes tener control y puedes revisar, ¿no? Entonces, se utiliza y mucho, y dentro de JLL tenemos herramientas in-house desarrolladas con nuestro equipo de innovación día a día, trabajando con nosotros como valoradores mano a mano, preguntándonos, nosotros respondiendo, o sea, es como parte de nuestro equipo, ¿no? Y luego, ¿qué contamos al cliente? O sea, hay cosas que hay que contarles porque la transparencia es... Hombre, ahora ya estás obligada desde el 9 de marzo. Como miembro RICS y en empresa regulada por RICS, es que ya no tienes escapatoria. Y como profesional o sea, la transparencia es lo primero. Tú tienes que estar incorporado tanto en el informe como condiciones de contratación. Pues que riesgos, tienes siempre riesgos, pero tú revisándolo y adaptando tus procesos internos, tú haces que tu trabajo día a día, o sea, no se percibe este riesgo realmente, ¿no? O sea, tú puedes explicar al cliente. Lo que no deberíamos, creo que entrar es toda la tecnología que hay detrás de ello, explicar cómo, qué proceso, los algoritmos que pueden ser realmente un know-how interno que no puedes compartir. Y tampoco yo no abrumaría al día de hoy el cliente con todo el proceso interno que nosotros tenemos a la hora de trabajar con IA. No, el estándar habla de avisar al cliente.
Ahora hablaremos en el bloque siguiente. Las IVS hablan de que no haya cajas negras. Lo habla además textualmente. Es decir, que sea transparente, que tú el modelo lo pueda llegar a entender, no el algoritmo, lógicamente, pero sí que yo pueda creo llegar a que con entenderlo el modelo cliente. es un poco diferente. Nosotros sobre todo lo que trabajamos es toda la información, ¿vale? Análisis de la información, comparativo, buscar los datos, extraer datos, todo esto alrededor, incluso elaborar partes de informe, ¿no? Porque todo esto lo puedes automatizar. Sí. El modelo, pues sí, tú tienes que entender lo que sale de ahí. O sea, tú tienes que analizar, ¿tiene realmente sentido lo que estás viendo, lo que te está devolviendo? Y esto es una parte de riesgo que hay para interpretar lo que te devuelve la IA, ¿no? Y perdona, pero voy a incumplir mi propio pensamiento, que no iba a hablar de este tema, pero es que me lo dejas ahí, que no puedo por menos. ¿Y esto no nos afectará a los honorarios? Porque los claro, horarios. si nos es más fácil hacer el trabajo, digo, pues, ¿ves? Hago ¿no? No es más fácil hacer el trabajo. Vale, pues eso es lo que quiero que defendamos, No es más ¿no? fácil hacer el trabajo. Haces de manera más eficiente y ya no, casi prefiero no entrar en los honorarios. Vale, por porque eso- aquí hay muchos ingredientes que no es solo la manera en que trabajamos o lo que entregamos, ¿no? Que influyen a los honorarios que cobramos. Entonces, bueno, no está, yo diría que no está tan relacionado directamente con los honorarios. Es más bien eficiencia de trabajo y que tú como valorador y puedes aportar el valor realmente donde, o sea, tú puedes estar más cerca del cliente, explicarle los procesos, todas las discusiones de justificaciones. Tú dedicas el tiempo de calidad al cliente y no a procesar datos y leer contratos de punta a punta. Muy bien. Jorge, en vuestros asociados, ¿qué te llega de la implantación de la IA? Bueno, nosotros tenemos el reto de anticipar correcciones en el mercado, porque ahora mismo estamos en un momento de alza de precios muy evidente y tenemos que estar atentos por si hay correcciones de precios en el medio plazo. ¿Cómo se puede estimar el valor a medio plazo? ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Pues precisamente ahí tenemos modelos predictivos, que es una de las opciones que ofrece la IA para elaborar predicción de precios a medio plazo. ¿Cómo se realiza? Pues aplicando la teoría económica de la formación del precio. Es decir, ¿cuál es la presión demográfica? ¿Cuáles son las rentas de la zona? ¿Cuáles son los tipos de interés? ¿Cuál es la inflación? En base a esos fundamentos que son los que configuran el precio, al final son grandes volúmenes de datos. Si consideras el ciclo económico a largo plazo, conociendo el mecanismo de España, pues puedes realizar unas predicciones con bastante acierto, evidentemente sin incluir los shocks de mercado, es decir, una pandemia, una guerra de Irán que pueda afectar, no sabemos cómo, pero eso sí se está empleando no solamente en las sociedades de acción, sino en la EU. Hemos desarrollado un modelo de predicción de precios que emplea algún tipo de IA para realizar esa predicción de precios, que es lo que nos pide Banco de España para el ajuste hipotecario. Es un ejemplo de aplicación de IA en la valoración. Otros, el paper de IBSC establece que la IA se está empleando ya en el ámbito de la valoración para simplificar tareas, para automatizar procesos en la redacción del informe. Es otra aplicación. ¿Aplicaciones posibles que podemos encontrar? Pues en la operativa del encargo. Si empezamos a aplicar IAs para simplificar todo el proceso, y de atención al cliente también tenemos una aplicación directa. También como soporte al valorador, puede aportarte un soporte de comparables para que el tasador en tiempo real, el tasador colaborador, pueda tener ese soporte de información. Pero vamos, es que las aplicaciones son múltiples. ¿Cómo lo aplica cada sociedad de tasación? Pues eso ya es su decisión, pero es soporte al valorador. Y aquí no viene a sustituir a nadie y evidentemente estamos... Luego contestaremos preguntas, pero he visto por ahí que alguien decía algo sobre la responsabilidad, ¿vale? Es un tema que hemos pasado así un poco de perfil. Totalmente. Y claro, cuando tú hablas ahora mismo, digo, por lo que acabas de decir, de tema de coger comparables, claro, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cómo se verifican? ¿Qué credibilidad se les da? Bueno, pues es una labor que sin duda es lo que marca la diferencia, ¿no? O sea, estamos hoy es 24 de marzo de 2026.
cuando estemos haciendo la siguiente sesión previa al siguiente curso, si estamos, que espero que estemos todos aquí, ¿cómo veis que estaremos en este campo? Esto es una reflexión bastante... Decimos dentro de un año. Tiro al aire, sí, año y medio. Claro, si esto va tan rápido, ¿tenéis alguna idea? Hombre, yo creo que... A ver, ahora mismo tenemos una generación de tasadores que se está jubilando, que son excelentes técnicamente. Hay que darle reemplazo con otra generación de tasadores técnicamente también excelentes, pero estos tasadores no pueden ser solamente técnicamente excelentes, también tienen que saber explicar a un tercero cómo se ha empleado la tecnología, cómo se ha empleado los criterios. Es que estamos mezclando todas las cuestiones, pero al final es que intervienen en todo el proceso. Se está complejizando muchísimo el proceso de la valoración para aportar transparencia. Pues el tasador debe ser capaz de informar al cliente o a un tercero. Es decir, se va a exigir herramientas de comunicación y son necesarias. Sea una tasación regulada, en ese caso contaríamos con el soporte de una sociedad de tasación, o sea una tasación una valoración de mercado con un cliente X. Hace falta comunicar, saber comunicar. Esa es una nueva virtud que deberá tener el tasador en el futuro, dentro de un año y medio. Valoración de mercado, ya sabes que yo ahí somos muy implacables en el curso. Valoración de mercado es una finalidad, no es es una base de valor, no es una finalidad. ¿Para qué quieres la valoración? Para saber el valor de mercado. Eso es una base de valor. La finalidad es para qué quieres saber el valor de mercado, ¿no? Esa es la eterna lucha que también las UBS concretaron, las que tenemos ahora, las 2025, juntaron la finalidad con el uso previsto precisamente para que quedara bien claro que cada informe, las que son de garantía hipotecaria, está claro, no hay nada que pensar, pero todas las demás estamos acostumbrados a ver, ¿qué quiere una valoración de mercado? No, una valoración de mercado no existe como tal, es una valoración para lo que sea y luego la base de valor de mercado. Perdonadme que con esto se me va porque me lo encuentro a diario. ¿Tenéis alguna bola de cristal vosotras dos o pasamos a las UBS? Digo por el... Solo yo creo Sí, que sí. una matización, que yo creo que vamos a evolucionar mucho más, en el sentido de que vamos a tener más capacidad de anticipar evoluciones de mercado. O sea, vamos a trabajar de manera mucho más fluida en este sentido y vamos a detectar con más facilidad tendencias y esto yo creo es mi opinión personal, que nos va a abrir otras líneas de negocio. Yo creo que sí que abre posibilidades, por ejemplo, a servicios de no informes puntuales, sino que monitorizar el valor a lo largo del tiempo. Con las posibilidades de ir viendo las tendencias, cómo puede evolucionar esto, pues ya puede haber un servicio adicional de que necesito un informe hoy para eso. No, ¿cómo va a evolucionar mi valor a lo largo de tal, con estas tendencias que la IA nos va a facilitar muchísimo? Creo que esto podría ser una de las... Y yo creo que los valoradores, pues que vamos que no nos van a sustituir, por supuesto que no, pero los que queremos estar en este mercado, yo creo que tenemos que ser un híbrido, ¿no? Entre un valorador con su juicio, pero también puesto en la tecnología y cómo evoluciona y cómo usarla bien. Y con todas las tendencias para poder ir a mano con el mercado. Es justo como lo que estábamos diciendo de los edificios con ESG. O sea, si no lo tienes, vas a estar fuera del mercado. Es que eso es muy sencillo. Tírate al grano. Es así. Muy bien, Natalia. Bueno, pues pasamos al último bloque, porque, bueno, vamos en tiempo. Como ya os decía, de cara a 2028, que os insisto, esto va muy rápido, en todos los sentidos, lo tenemos ahí. Está abierto el periodo de consulta. De verdad, si alguien quiere, luego que nos pida el link, si no lo encuentra, y si no en la página del IVSC, está la encuesta para contestar después de leeros el borrador. Por resumir un poco y rápido para poneros en antecedente, y además les he colado una última reflexión que no os había contado antes de vernos. Lo interesante es que no parece una revolución, sino que vuelve a ser reforzar el proceso. Es decir, tenemos más herramientas, con lo cual tiene más sentido dejar bien claro que somos transparentes y que la valoración depende de nuestro juicio profesional, ¿no? Y en ese sentido, por resumirlo, este borrador
que es susceptible de que cambie cosas, puede ser, ¿no? Pone más foco en el control del proceso. Aparece una nueva norma internacional, la 107, que se llama controles de calidad. Esto ya estaba repartido entre la norma 101, la 102 y la 103. Pero ahora se le quiere dar relevancia especial. ¿Por qué? Por todo esto que hemos estado hablando, de control del proceso. Aquí podemos enfrentarlo a otro concepto que ya viene en las IVS del 25, que es las revisiones de valoración, que lo hemos pasado un poco por alto, porque también era una cosa novedosa, la figura del revisor de valoraciones, como trabajo específico, no como valorador, sino el que revisa al valorador. Y de hecho, pues supongo, bueno, no sé si incluso alguno habéis estado metido en temas de estos del Banco Central Europeo, revisiones de valoraciones, en plan de lotes con valoraciones RICS, ¿vale? Pues en ese campo, claro, y esto de controles de calidad, ¿de qué va? Con respecto a la revisión va, que aquí no sé si están cambiadas de orden, pero está la revisión en la 106 y los controles de calidad en la 107. Cuando si seguimos el proceso de las normas, debería ir una antes de la otra. ¿Por qué? Porque el control de calidad es antes de emitir el informe y la revisión es una vez emitido el informe. Tal. Por eso yo personalmente creo que están cambiadas de orden y así lo manifestaré en el borrador, ¿vale? Eso por un lado, y que nuevamente, claro, aquí se puede abrir, o se hablaba cuando he asistido a webinars del IBSC, sobre la posible brecha que tenemos los tasadores individuos freelance autónomos, como soy yo, con respecto a las grandes compañías en torno a esos controles de calidad y cómo puedes ejercerlo. Pero contra eso también hay alternativas, como puede ser el que contar con otro freelance miembro RIS que a su vez te haga de revisor de control de calidad, para no mezclar la palabra, el revisor va después, ¿vale? Ahora, otro cambio que ha habido es que antes estaban los estándares generales y los estándares de activos. Los estándares de activos estaban un poco, cada uno, el de maquinaria, por ejemplo, el de intangibles, el tal. Y ahora lo que han querido es que todos estén alineados a los estándares generales. Es decir, de hecho, en los términos de contratación que propone el nuevo estándar, el IUS 28, hay una parte que se incluye que es a qué estándar de activo te refieres. Y para eso, los que más nos atañen hoy, que son los de inmobiliario, se han juntado la IUS 400 con la IUS 410. ¿Por qué? Porque una era sobre desarrollos y la otra era sobre bienes ya acabados. Claro, un desarrollo, un bien acabado, para los que estamos en inmobiliario, es simplemente diferenciar en qué fase estás, ¿no? Y eso también se ha agrupado, que creo que está bien. Lo de la integración de la IA, pues lo que decimos, el control de modelos, el evitar cajas negras, la transparencia en su uso y mantener siempre el juicio profesional y dejar clara la responsabilidad del valorador. Y luego ese concepto que os he metido hoy antes de llegar, digo que porque habíamos quedado un poco en lo que íbamos a hablar, lógicamente, que es que así como que no viene la cosa, en el glosario aparece una nueva definición que se llama rango. Y cuando hablamos de rango y hablamos de valoración, claro, ¿se puede dar una valoración con un rango? Bueno, pues en este nuevo borrador se habla que sí, que se puede dar y perfectamente. ¿En qué situaciones? Pues, claro, el borrador no te dice cuándo lo tienes que usar, pero sí que deja en determinadas ocasiones, por ejemplo, activos poco líquidos, modelos que necesitas modelos que aplicas en valoraciones que son muy complejos, o simplemente porque te pones de acuerdo con el cliente en que le vas a dar un rango de valor. Y ahí distingue tres posibles casos. Uno, el que des un valor fijo, que para determinadas finalidades yo consideraría mandatorio y obligatorio, por ejemplo, para certificar un valor, si hablamos del mundo de las tasaciones, pues tienes que certificar un valor aunque aportes más, o si es una valoración a efectos contables o tal, solo puedes dar un valor, no puedes adoptar contabilidad con rangos, ¿no? No tiene sentido. Otro, que des un rango entre esto y esto, y otro, que des un valor dentro de un rango. Me hablabais de que esto, bueno, que tampoco sorprende mucho porque ya se hacía en algunas valoraciones temas de análisis de sensibilidades, ¿no? Pero bueno, que esto no estaba y ahora pasa a estar. Y nuevamente hay que reflejarlo tanto en términos de contratación como en el propio informe. Concretamente, en términos de contratación está la VS 101 en el punto I, por si vais al
al tal. Y cuando se utiliza un rango de valor, el valorador debe revelar el propósito del rango y qué comunica al usuario previsto, explicar cómo se han determinado los límites del rango y explicar cómo se ha determinado la estimación puntual dentro del rango cuando sea aplicable. El borrador no dice usa rangos en estos casos, pero sí deja claro que son apropiados cuando hay un nivel de incertidumbre que no se refleja bien con una única cifra, mercados poco líquidos, falta de datos, activos complejos o modelos muy sensibles, lo que os había comentado, ¿no? Bueno, pues a grandes rasgos, eso, lo de los controles de calidad, las revisiones, yo creo que son temas que vuelven otra vez a lo que empezamos hablando hoy, de reforzar la credibilidad, la transparencia. Y ahora ya, yo ya he lanzado mi speech, ahora os dejo a vosotros. Y empezamos por ahí. Aunque en la práctica los controles de calidad pueden parecerse a la función de validación de una sociedad de tasaciones, yo estuve un tiempo haciéndolo, la IVS 107 no exige una figura concreta, sino la implantación de un sistema de control del proceso orientado a la gestión del riesgo de valoración. Jorge, desde tu posición y pertenencia en representación de la EV a algún comité, ¿no? ¿Estos cambios responden más a ordenar lo que ya se hacía o crees que nos van a cambiar la forma de trabajar a los valoradores independientemente que trabajemos en una consultora internacional o seamos freelance? La sensación que me produce la creación de este capítulo 107 es una declaración de intenciones. Es decir, esto encaja con el impacto que pueda tener la tecnología en el proceso de la evaluación y que hace falta añadir una capa de control durante todo el proceso y que esté totalmente regulada en el estándar internacional. Yo creo que sí que es o sea, no es una revolución, como dices, pero no tiene el propósito de reordenar, sino que realmente está adquiriendo una importancia tan relevante la capa de control en la valoración que merece su propio capítulo. Yo creo que es claro. Y esto, claro, es un estándar internacional que debe adaptarse a diferentes modelos de valoración en todas las geografías. En el ámbito nacional, en España, esto la verdad es que encaja bastante bien con el modelo que tenemos, que es un modelo de tasador colaborador y sociedad de tasación que aporta su capa de control. Entonces estamos aportando valor añadido a cada uno de los dos actores, el tasador colaborador con su conocimiento del mercado, sus conocimientos técnicos humanísticos, y la sociedad de tasación con esta capa de control, que es la 107, efectivamente. De hecho, los requerimientos que se aportan en la 107 vamos a ser proporcionales en las revisiones que hagamos en función del riesgo de la evaluación. Está bastante ajustado a lo que entendemos con una revisión, una validación de una tasación. Sí, pero bueno, en el modelo, que era lo que decía, no es exactamente machable porque había una figura. Aquí lo que se habla también en la 107 es de que haya sistemas de control, que por ejemplo en un modelo salte cuando una celda está mal o no sé, más allá de lo lógico, pero quiero decir que mediante inteligencia artificial o mediante lo que se diseñe para ello se efectúe no solo al final de la valoración, sino durante todo el proceso. O sea, yo siempre, y vuelvo a mi libro, insisto mucho porque es de la clase que yo principalmente participo en el curso, que es de los términos de contratación. Es que todo lo que avances en lo que acuerdes con el cliente y lo que tengas establecido es todo el tiempo que ahorras después. Y venimos de pensar lo contrario, venimos de hay que empezar a hacerlo ya. Y hay que hacer, ¿pero qué quiere? Bueno, ya lo vamos viendo. No, hay que fijar, y yo creo que el aplicar estándares internacionales por cualquier valorador es básico entender ese primer concepto. Que no hay que coger y quedar con el cliente y salir corriendo a hacer la visita, si hay que hacerla, sino que primero hay que entender bien lo que necesita, para qué es, y hacer un análisis previo, que ahí va la inspección. La inspección no es la visita, la inspección es todo lo que haces alrededor del activo para entenderlo, para que luego cuando hagas la visita sea lo más efectiva posible. Pero venimos de una cultura de salir corriendo y sobre todo de precio y plazo, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo que intentamos a los alumnos en este curso meterles en la cabeza, de que salgan de ese bucle de precio y plazo y se planteen el tratar las cosas como dicen en mi pueblo, un guiaburros, ¿no? Del 1 al 2, del 2 al 3 y no te saltes pasos, es mucho más eficiente. ¿Cómo lo veis vosotras, consultora internacional, que haya esos controles de calidad? Yo es que creo que las consultoras están un poco más integrado, a lo mejor no a nivel tasadora con ese validador, pero al menos, por ejemplo, nosotros que somos, aparte de consultora, somos banco, ya nos exigen esos controles. O sea, nos exigen los controles desde ya simplemente los términos de contratación. Porque al final es un poco lo que dices, yo creo que se
siempre se ha tenido en la cabeza que el error en una valoración está en el valor concluido, pero es que a lo mejor es simplemente entender en qué necesita el cliente. O sea, y muchas veces estás trabajando, va un poco ligado a lo que hablábamos antes de los plazos, de que cada vez los plazos son más cortos. Entonces vas un poco atropellado, vas atropellado con los términos de contratación, con ese entendimiento, luego a mitad de trabajo cuando vas haciendo esos controles, porque vas haciendo los controles a la persona que está valorando, al final vuelve a surgir otro tema con el cliente de rehacer otra vez todo. O sea, creo que es un poco, nos está pillando un poco el toro en el término de eso, de ese entendimiento para al final sacar el mejor valor, el valor más adecuado para lo que te está pidiendo el cliente con respecto a eso, a las necesidades del propio cliente. Y eso está dentro del control. O sea, al final, entender cuando una persona, tú llamas, tu compañero llama, por ejemplo, al cliente para establecer en plan las necesidades de ese cliente para luego desarrollar los términos, cuando tú ya haces ese feedback o esas preguntas que a lo mejor le podría hacer a futuro de, pero seguro que es para esto y no lo va a necesitar para esto otro, creo que ahí es donde ya empiezas a intentar mitigar esos riesgos desde el inicio, para luego no tener que trabajar doblemente. Supongo que ahí me estás dando entrada para que cuente lo de la clase que damos sobre lo que quiere el cliente y lo que realmente necesita, ¿no? Y saltarnos de lo que quiere a lo que necesita, porque muchas veces quieren y cuando lo analizas en condiciones dices, no, si que tú esto que quieres no te vale para nada, lo que necesitas es esto. A ver, yo eso lo tengo muy reciente porque estoy haciendo el máster con... Claro, es que sí, eso no lo habíamos comentado, es que aquí tenemos una profesora y tenemos una alumna del máster, o sea que, y bueno, y Jorge también va a dar clase. Tenemos la suerte de contar con él también en esta... Esa clase me marcó mucho. En esta edición. Bueno, pues está bien saberlo. Está bien saberlo. Está bien saberlo de que lo aplicáis en la práctica, ¿no? Ana. Sí, bueno, tampoco mucho que añadir, que ya habéis dicho que efectivamente en las consultoras internacionales estas estructuras de revisiones ya tenemos muy integradas. O sea, para nosotros va a ser más bien documentarlo todo que cambiar el proceso, porque nosotros el proceso ya lo tenemos. Luego tendrás que documentar un poco más burocrático, ¿no? Es verdad que en otras consultoras más pequeñas, igual ahí se va a notar un poquito más el salto donde tienes que tener lo que antes... Perdóname el coloquialismo, pero es que jefe ya lo ha visto el valor, lo puedo enviar y ya está, ¿no? O sea, el proceso tendrá que ser mucho más estructurado. Y también, por otro lado, si hablamos de la IA, también es muy importante la justificación y documentación de todo, porque antes tú sabías que los datos venían porque los teníamos. O sea, tienes un sistema, tienes una base de datos y el mercado dice esto. Pues sí, el mercado dice eso porque yo tengo estos datos. Pero ¿cuántas veces habrá alguien que ha preguntado a IA y le ha dicho, el mercado estima que va a ser tanto? Pero tú no sabes de dónde viene todo esto. Entonces yo creo que estos pasos son necesarios con el avance tecnológico que estamos aplicando cada día más. Todos, no solo nacionales o nacionales, o sea, todos. Eso te iba a decir yo, que venís aquí desde las consultoras internacionales, pero también los valoradores de calle también tenemos derecho a la vida, quiero decir. Pero que... eso precisamente yo creo que va a dar mucho más pie a las sinergias entre la gente y yo creo que eso es necesario y bueno. Eso es lo que me iba a referir. Y va a permitir colaboraciones que igual y tipos de controles, enriquecen el mercado. Tipos de controles continuos en una empresa, me da igual, la que sea, pues a lo mejor llega a controles endogámicos, ¿no? Que al final no seas capaz de ver fuera de lo que ves dentro, entonces... Efectivamente, yo creo que es muy bueno. Yo creo que, o sea, muy bueno. Nos va a costar porque es un poco burocrático, como diría yo, ¿no? Pero la transparencia es lo primero. Entonces, en el mercado que estamos ahora mismo, que cada vez hay más automatización, pues eso yo creo que es muy importante. Bueno, pues yo creo que hemos hecho la hora casi justa y podríamos seguir hablando y detallando. Insisto, antes de daros paso, por si tenéis alguna pregunta, el curso forma parte del máster, empezamos el 10 de abril y todavía quedan algunas plazas por si estáis interesados en seguir profundizando con estos temas que estamos hablando. Obviamente montamos esta jornada como promoción del curso, pero no queríamos que se quedara solamente en una venta del curso, sino hablar de estos temas que creo que son interesantes. De hecho, sin decir quién, pero alguien me ha reñido porque le ha hecho actualizarse corriendo sobre el nuevo estándar y bueno, ahora ya lo llevas hecho, ya lo tenéis hecho, que lo lleves por delante. Si tenéis alguna pregunta, no tenemos mucho tiempo tampoco.
Cristina de la Fuente dice, y hay responsabilidad... espera, que se me ha saltado. ¿Y hay responsabilidad de los valoradores al utilizar los datos que se incluyen en la IA que realmente no son propiedad de ellos? A pesar de que se informa al cliente que es utilizado. ¿Respondí vosotros o...? Sí, pues mejor vosotros que Bueno, estáis. nosotros utilizamos herramientas internas siempre, o sea, de la calidad, nosotros tratamos datos muy confidenciales, o sea, no podemos compartir datos del cliente o sea, en herramientas que no son internas. Entonces, nosotros, tanto ChatGPT de JLL y otras herramientas que utilizamos, es siempre nuestro, se queda dentro de JLL, nunca sale, no puedes compartir estos datos. Y aquí creo Eso por que, un lado, pero yo creo que se refiere más, intento interpretar, que es a lo que coges de allí para luego tú utilizarlo. Es decir, pues, y volviendo otra vez a... Eso entramos en nuestro know-how ya, ¿no? Porque Sí, quiero know-how, decir, tú cuando valoras y tu experiencia profesional viene de algo y viene de los proyectos que tú has desarrollado a lo largo de tu carrera profesional. Y esto es, en vez de, o sea, está todo, es almacén en tu cabeza también. O sea, quiero decir, tú estos datos lo utilizas de manera indirecta siempre, porque esto es si esto es lo que quiere decir, no estoy segura. Bueno, es que yo a lo mejor es más simple todavía, que es si coges comparables de portales, hasta qué punto eres responsable de que los datos sean reales, ¿no? Pues esto yo creo que puede ser un poco también lo que coges de la IA, claro, tienes que responsabilizarte tú de que esos datos que Pero coges, tú los analizas. los valides. Tú no lo coges y porque ahí está puesto. Tú tienes que analizar cada dato. De ahí la responsabilidad que asumes. Claro, y claro. por eso, firmas el informe. Lo que firmas, tú asumes la responsabilidad frente a lo ¿Cómo lo ve, Jorge? Hombre, si el valorador tiene como soporte, por ejemplo, una VM, que utiliza una inteligencia, que emplea inteligencia artificial, pues él puede tener una referencia, tiene una referencia de valor, pero él no va a dejar de hacer su trabajo. O sea, quiero decir, no puede fundamentar la valoración en datos de una IA que no domina, podrá utilizarla como soporte. Entonces, la responsabilidad de la valoración siempre es del valorador, emplee la metodología que sea. Si es regulada, pues evidentemente ahí no hay más que hablar. Tienes que adaptarte a unos comparables determinados con una trazabilidad, pero el soporte, pues bueno, si te aporta más pistas y te aporta más datos para tener más rigurosidad, bienvenido sea. Pero el responsable eres tú. Sí, dice Darío Sebastián, entonces la misma responsabilidad que usando una VM o simples comparables de idealista, ¿verdad? Claro, lógicamente. Es que todos los datos que utilices para fundamentar tu valoración, eres responsable de los que usas y de los que no usas. Que siempre hablamos de lo que cogemos, pero se nos olvidamos lo que descartamos, ¿no? La opinión de los LLM, perdonad que me pierdo, para cálculo de valores no es adecuada. Ellas son mejores para las descripciones y metodologías. Vamos, de las inteligencias artificiales. Sí, lo utilizamos realmente o sea, es como un soporte para facilitarte el trabajo. No te calcula el valor, digamos, ahí. O sea, herramientas de cálculo o tienes herramientas, las que compras y utilizas, como puedes, o sea, no voy a nombrar nombres, herramientas que utilizas, que todos conocemos. O nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos desarrollando nuestra propia herramienta dentro de JLL que vamos a utilizar para valoraciones. Y nuestro equipo está encargado de hacerla funcionar, pero no utilizamos ChatGPT para otras herramientas que nos pueden resolver el valor. Eso no, es siempre como soporte y facilitar nuestro trabajo. Ahí te vuelvo a lo mismo, mi duda existencial es esa posibilidad endogámica de que cada uno se crea sus propios datos. Entonces... nunca creas tus propios datos, tú utilizas porque el problema es que tú, utilizando cualquier plataforma de valoración, tú dejas los datos ahí. Sí. Y tampoco es adecuado, quiero decir. Alguien al final se aprovecha de tu conocimiento. Bueno, no hemos tocado el tema de la confidencialidad, lógicamente, lo de subir cosas que no tengas permiso, protección de datos. Esto ya lo asumimos, creo que todos, que es lo primero. ¿Lo asumimos o lo deberíamos asumir? Quiero decir, porque también ves mucha inconsciencia por ahí, ¿no? Pero, no, efectivamente, pero es muy importante. Es que tú le preguntas y te responde, le vuelves a preguntar y le vuelves a responder. No sé si me entiendes, es
es muy goloso, ¿no? El tema. Y le empiezas a preguntar, también me respondes, ¿no? Entonces, bueno, digo, en la fase temprana, la verdad es que llama mucho la atención. Pues no sé si hay algo más, si hay alguna pregunta más. Pues nada, un placer. Si queréis decir alguna última cosa antes de que cierre. Nada, Que sea un placer estar aquí. Ha sido un placer, no ha sido Muchísimas tanto martirio, ¿no? No, siempre Es que- discutir sobre temas siempre enriquece y siempre llegas a conocer otros puntos de vista y cómo trabajan otros y se agradece. Muchísimas gracias. Muchas ganas de ver tu nueva clase, sobre Muchas. G, la que va a dar Jorge, que va a hablar de temas valoraciones urbanísticas también. Y a Natalia no se deja liar para cada una clase, pues no puedo hacer nada. Pero a mí me gusta que alumnos, que como yo que lo fui, que participemos luego en el propio curso, en el propio máster, con permiso del director, que además lo tenemos cerca. Yo 2 conclusiones. El valor no lo da la herramienta ni el estándar, lo da el criterio del valorador, que nos quede claro, yo creo que lo teníamos claro, pero lo hemos reafirmado. Y la valoración que nos define el borrador de las próximas IVS 2028 pasa a ser un proceso de toma de decisiones bajo incertidumbre que debe estar controlado, documentado y, lo más importante, ser defendible. Pero defendible desde el primer momento, desde que se contrata la valoración con el cliente hasta que la acabas defendiendo. Y bueno, y por sacar, no sé, por intentar hacer alguna gracia, porque ya sabéis que ser gracioso no sale, sino que tiene que salir de uno. 2 definiciones de Rodrigo Cortés, ya en alguna otra jornada que hemos hecho en la SED, de su cuenta Verbolario, que la tiene en X, Rodrigo Cortés, no sé si lo conocéis, pues llama valor, en su definición, que son satíricas, del 31 de marzo de 2024, o sea, hace 2 años, definía valor como la cualidad que en plural no significa nada en absoluto. ¿Vale? Y luego, al hilo de lo que nos rodea ahora mismo, el 10 de enero de 2024, Rodrigo definía en su verbolario la IA, esclavo a punto de tomar el mando. ¿Vale? Sin más, veo que ha salido la sonrisa, con lo cual era lo que pretendía. Muchísimas gracias y espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.